California, vivo ahí en El Paso, Texas. Servimos en la iglesia Misión de Gracia, ayudando al pastor Hellman, con el grupo de jóvenes. Tengo mi trabajo normal, común y corriente, en la administración ahí de un pequeño negocio. Entonces, ahí andamos. Y quiero decirles cuál es el propósito de las 4 clases que vamos a tener. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versos 17 al 18, dijo: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, estén preparados, no sea que sean arrastrados por el error de hombres libertinos, no sea que caigan ustedes de su firmeza, antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, el propósito de esas clases es el propósito que escribió el apóstol Pedro: ser guardados del error, ser guardados de falsas doctrinas, de doctrinas que lamentablemente muchas iglesias se han dedicado a esparcir por el mundo, sea en nuestra ciudad, en nuestro país o el mundo entero. Y muchos de nosotros posiblemente hemos adoptado o creído muchas de esas enseñanzas. Entonces posiblemente nuestro conocimiento o perspectiva de quién es Dios posiblemente sea errónea. Entonces debemos hacer caso a lo que el Espíritu Santo reveló a través de Pedro. Ser guardados del error. Error que fue proclamado por hombres libertinos. Hombres que aunque predicaban la palabra, su interés no era Dios, no era la verdad, sino el dinero, la fama, la inmoralidad, cualquier otra cosa que no era Dios. Entonces debemos estar firmes, debemos crecer en lo que el apóstol dijo, crecer en la gracia y también crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Y este es el propósito de esta pequeña conferencia, de las 4 clases que vamos a tener: crecer en esta gracia que hemos recibido de parte del Padre y de este conocimiento el cual Dios mismo nos ha dejado. Entonces, si me permiten, voy a comenzar con una pequeña ilustración. En el siglo XX hubo un hombre muy conocido, un ateo muy conocido llamado Anthony Flew. Este fue el ateo más influyente del siglo XX porque defendió el ateísmo por más de 40 años. Sus críticas a la religión, a todas las religiones, a la existencia de un Dios, se fueron construidas bajo el cimiento de algo que se conocía como la filosofía analítica. Él consideraba que uno de los grandes problemas de la religión era que el lenguaje religioso no correspondía con la realidad, con nuestro mundo. Y por lo tanto, nuestro lenguaje o nuestro conocimiento cristiano carecía totalmente de significado. Y las ideas de este ateo se hicieron muy populares a través de un pequeño cuento, una parábola conocida como el jardinero invisible. Con esta parábola, Anthony trató de exponer que las afirmaciones acerca de la existencia de Dios carecían de significado, eran incoherentes y que la misma idea de Dios era absurda y por lo tanto no hacía diferencia alguna en la vida de los hombres. Y la parábola dice que había 2 exploradores caminando en medio de la jungla. Entonces, mientras iban adentrándose más en la jungla, de repente se encontraron un jardín. Pero no cualquier jardín, sino un jardín que presentaba un diseño hermoso. Los árboles parecían cortados, tenían figuras, había caminos de flores. Por lo tanto, uno de los exploradores dijo: esto se debe a la obra de un jardinero. Este era un explorador creyente, porque no podría haber un jardín como este si no existiera un jardinero. Pero el otro explorador, un poco escéptico, llamémosle el explorador escéptico, dijo: ¿por qué se va a deber esto a la obra de un jardinero? Entonces, como los 2 exploradores llegaron a conclusiones totalmente diferentes, decidieron poner a prueba la existencia del jardinero.
lo primero que hicieron fue acampar en el jardín, estarlo vigilando hasta que apareciera el jardinero. Pero pasó la noche, pasó otro día y ningún jardinero apareció. El explorador escéptico le dijo al otro, ¿ya ves? No hay ningún jardinero. Pero el explorador creyente le dijo, posiblemente el jardinero ha de tener la característica de ser invisible. Entonces hicieron otra prueba. Decidieron patrullar el jardín por medio de unos perros sabuesos. Así los perros iban a poder olfatear a este jardinero invisible, pero pasó todo un día completo y ningún jardinero apareció. Entonces el jardinero creyente dijo, no solamente es invisible, seguramente este jardinero no puede ser olfateado. Entonces el explorador escéptico se enoja y dijo, ok, hagamos otra prueba. Si es invisible y no puede ser olfateado, ¿qué tal si ponemos una cerca eléctrica alrededor del jardín? Y si ahí escuchamos que alguien se electrocuta, ahí está el jardinero invisible. Pero pasó otro día y la cerca eléctrica permaneció intacta. Entonces el explorador creyente dijo, no solamente el jardinero es invisible y no puede ser olfateado, también es insondable, ¿no? No puede ser afectado por los choques eléctricos. Entonces el explorador escéptico desesperado le dijo al explorador creyente, ¿qué de tu afirmación inicial? Es decir, existe un jardinero. ¿Qué de tu afirmación inicial ha permanecido? Porque ¿qué diferencia hay entre lo que tú llamas un jardinero invisible a un jardinero imaginario e inexistente? Y ahí termina la parábola. ¿Cuál era el objetivo de este ateo, Anthony Flew, a través de esta pequeña parábola? Él quiso comunicar que nosotros los cristianos nunca permitimos que nuestras afirmaciones acerca de la existencia de Dios sean falsificadas. Dicho de otra manera, los cristianos nunca permitimos que llegue un ateo y nos dé evidencias acerca de por qué Dios no existe. Otra cosa que Flew quiso comunicar con esto es de que los cristianos usamos un lenguaje incoherente y elusivo para que la afirmación Dios existe quede intacta. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos los atributos de Dios, los cuales vamos a estar explorando en 4 sesiones, para Anthony Flew son descripciones ficticias, imaginarias, que tratan de evadir la realidad de los hechos. La realidad de los hechos es de que Dios no existe, pero nosotros le damos el atributo de invisible. La realidad de los hechos es de que no podemos ver a Dios, ¿por qué? Porque Él no existe. Pero llega el cristiano con su lenguaje y dice, es que Él es insondable y trascendente. Por eso en la parábola, el explorador escéptico decía que no veía diferencia entre un jardinero invisible, entre un jardinero imaginario, porque para él el problema se resumía en el uso del lenguaje. Pero el explorador escéptico se olvidó del argumento inicial del explorador creyente, la afirmación de que existe un jardinero, y por lo tanto se olvidó de la gran diferencia que hay entre un jardinero imaginario y uno invisible. Y esa diferencia es el jardín mismo. Si hay un jardín es porque debe de haber un jardinero. De hecho, para el explorador creyente, su preocupación jamás fue demostrarle al otro de que el jardinero existía. Nunca se preocupó de dar pruebas o evidencias de que este jardinero invisible existía. Su preocupación llegó a ser, ¿y quién es este jardinero? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus características? Porque para él la existencia del jardinero era evidente. ¿Por qué? Porque hay un jardín. Entonces él nunca dudó en la existencia de este jardinero. Su preocupación es, ¿quién es? ¿Cómo es él? Y mis hermanos, esa preocupación debería ser la de todo cristiano. Dentro del cristianismo todos afirmamos de que Dios existe, pero cuando escuchamos a cada cristiano decir quién es Dios, es cuando nos damos cuenta que dentro del cristianismo creemos en un Dios diferente.
lo más importante de tu persona es lo que tú crees acerca de Dios, porque eso va a determinar cómo habrás de vivir tu vida. Porque si Dios no es omnipresente, entonces tú puedes vivir como quieras porque no hay un Dios que esté ahí para ver. Pero si Él es omnipresente, eso va a afectar tu vida de cómo has de vivir y etcétera, etcétera. Por eso, el propósito de esta sesión es ver realmente quién es este jardinero invisible, este Dios invisible. Y para esto, para dar inicio, ¿qué tal si oramos juntos? Y vamos a orar conforme a un texto que es Colosenses capítulo 1, verso 9 al 10. El apóstol Pablo, orando por los colosenses, dice lo siguiente: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar. Esta es la oración de Pablo por la iglesia. Y de rogar de que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. El ardor de Pablo es: Colosenses, yo quiero que ustedes sean llenos del conocimiento de Dios, que conozcan cuál es su voluntad que ha sido revelada en las Escrituras, que tengan sabiduría, que tengan comprensión. Y verso 10, para que andéis como es digno del Señor. Es decir, quieres agradar a Dios en tus caminos, antes de decidir cómo has de vivir, tienes que conocerlo a Él. Eso es lo que dice. Seas lleno de este conocimiento para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo y dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No nos acercamos a conocer a Dios como si esto fuera una clase meramente académica. Nos acercamos a Él simplemente porque le amamos, y porque le amamos queremos saber cómo es Él, quién es Él, cuáles son sus atributos, cuál es su carácter, cuál es su esencia, cuál es su naturaleza. Y al ver quién es Él, eso va a afectar nuestra forma de vivir. Y al conocerlo a Él vamos a comenzar a caminar dando frutos dignos de justicia y de arrepentimiento. Entonces, teniendo en mente esta oración del apóstol Pablo, vamos a orar de la misma manera. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Nos acercamos a ti por medio de tu palabra, Señor, y por la obra de Cristo en la cruz y su resurrección y ascensión, Señor. Nos unimos a la oración del apóstol Pablo porque lo mismo que él deseó para los colosenses, lo mismo lo deseamos para nosotros. Queremos conocerte, queremos crecer en nuestro conocimiento acerca de quién tú eres. Queremos saber quién es nuestro Padre, nuestro Creador, aquel que nos ha hecho, aquel que sustenta nuestras vidas, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que vivió en nuestro lugar para cumplir la ley, aquel que murió en nuestro lugar para recibir la condenación que nosotros merecíamos, aquel que resucitó por nosotros para levantarnos de entre los muertos y poder estar contigo una vida eterna. Queremos conocerte porque tú nos has amado. Queremos conocer a aquel que ama nuestras almas. Pero para eso, Señor, necesitamos la obra de tu Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, te lo pedimos. Somos una iglesia humilde, Señor. Somos pocos, somos débiles. Venimos con nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestra debilidad, Señor. Pero sabemos que todo aquel que se acerque a ti por medio de Cristo y buscándote con todo su corazón, tú prometes que te has de revelar, que te has de dar a conocer, Señor. Te pedimos que hagas eso esta noche, Señor. Te lo pedimos por tu gracia y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar con el primer punto de esta clase. Esta clase va a estar dividido en 3 puntos. Y el primer punto vamos a ver un atributo de Dios que Él es incomprensible, pero que Él también es cognoscible, es decir, Él se puede conocer. En la Universidad de California, en Berkeley, hay un astrofísico muy famoso llamado Alex Filippenko. Este profesor ganó el premio Nobel en el año 2011 por sus descubrimientos de que nuestro universo se está expandiendo.
Y es impresionante ver cómo los científicos logran avanzar en el conocimiento del universo. Pero este distinguido profesor dice que únicamente conocemos el 4% del universo y que todo lo demás es incomprensible por el momento. Y hay muchas cosas que son incomprensibles para nosotros. Por ejemplo, un esposo puede decir, mi esposa se encuentra entre el 96% de lo incomprensible del universo. Y viceversa. Hay muchas cosas que son incomprensibles para nosotros. Entonces, tan solo pensemos, si en el universo y en los seres humanos mucho es incomprensible, ¿cuánto más en el creador de ambos? Por eso debemos comenzar diciendo que Dios es incomprensible. Cuando yo escuché por primera vez que Dios era incomprensible, me desanimé mucho. Porque para nosotros el decir que algo es incomprensible significa que no lo podemos conocer o que no lo podemos entender. Y si Dios era incomprensible bajo esos términos, eso significaba que yo no iba a poder conocer a mi Creador, que ustedes no iban a poder conocer al Hacedor de sus vidas. Pensé que Dios nos había dejado a merced de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia sabiduría, para que nosotros, de nuestra propia voluntad, tuviéramos que descubrir como un explorador creyente quién era Él. Pero en mi desánimo comenzaba a leer las Escrituras y fue ahí donde me di cuenta de que no estaba entendiendo este atributo de Dios. Porque Dios en su palabra dice en Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Y este es un verso que todos nosotros nos debemos de aprender de memoria, que dice, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y de que me conoce. Si algo, hermano, te has de jactar, si en algo te has de gloriar en tu vida, no es en tus riquezas, tus talentos, tus dones, tus negocios, tu familia, tu pareja, tus hijos, si de algo te has de gloriar, dice el Señor, que sea de conocerme y de entenderme. Si Dios dice en su palabra que nuestra mayor satisfacción debe conocerlo y entenderlo, entonces la pregunta es, ¿qué significa que Dios sea incomprensible? Por ejemplo, un experto en lenguaje diría que uno de los problemas que tenemos es de que nuestras palabras tienen un significado diferente dependiendo del contexto o el país en el que nos encontremos. No sé si les ha pasado que luego viajan a otro país, usan palabras mexicanas y luego alguien se asusta y dice, eso aquí es una mala palabra. Y tú dices, no, en mi país no significa nada. Nuestras palabras, su significado dependen del contexto. Por ejemplo, cuando decimos en el matrimonio, cuando una pareja le dice al otro, es que mi esposo, mi esposa es incomprensible. No está diciendo literalmente que no lo entiende en lo absoluto. Simplemente está diciendo que a veces no lo comprende. O cuando los científicos dicen, no tenemos ni idea de lo que es este 96% del universo. Ahí literalmente están diciendo, no conocemos, no entendemos. Y de la misma manera, en teología, la palabra incomprensible tiene un significado diferente. En teología, el hecho de que Dios sea incomprensible significa que verdaderamente podemos conocer y entender a Dios, pero que nuestro conocimiento y entendimiento de quién es Él nunca va a ser completo y nunca va a ser exhaustivo. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y porque Dios es infinito. Por ejemplo, en El Paso, Texas, no sé si sucede aquí, pero cuando abre un nuevo restaurante, toda la ciudad corre presurosa a ese nuevo restaurante. Y van todos los días, todas las semanas, van lo suficiente como para aprenderse el menú de memoria, pero luego, ¿qué pasa? Se aburren y buscan un lugar nuevo. El hecho de que Dios sea incomprensible, esta es la buena noticia. Significa que no lo vamos a poder conocer de manera exhaustiva. Y eso implica que en la eternidad vamos a tener delante de nosotros un menú con una cantidad infinita de platillos.
cada platillo con una de las perfecciones divinas del Señor. Perfecciones que vamos a poder probar sin cansarnos, sin aburrirnos y sin perder el asombro. Es decir, la eternidad va a ser un festín del conocimiento divino donde vamos a poder probar la grandeza de Dios para nuestro gozo y para su gloria. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ese es el propósito de la vida eterna, que te conozcan a ti y a aquel a quien has enviado, Jesucristo, tu Hijo. Cuando vi esto en las Escrituras, en ese momento la incomprensibilidad de Dios se convirtió en algo hermoso para mí. Y fue hasta ese momento que pude adorar junto al rey David, como dijo en el Salmo 139, verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. David está diciendo ahí, tal conocimiento, es decir, conozco a Dios, pero aún eso que conozco es demasiado maravilloso para mí, demasiado elevado, no lo puedo alcanzar. Puedo alcanzar un poco, pero no lo puedo abarcar todo. En un matrimonio, por ejemplo, donde una pareja se considera como incomprensible el uno al otro, la razón es porque no existe una comunicación de el uno al otro se den a conocer como realmente son. En una relación tú dependes de que la otra persona te diga quién Él es. Y de la misma manera, para conocer quién es Dios, nosotros dependemos de que Él nos diga quién Él es. Por eso la gran pregunta es, ok, puedo conocer algo de Dios, pero ¿cómo puedo conocerlo? ¿Por qué medios? Y ante esta pregunta hay una buena noticia, porque el Dios incomprensible se dio a conocer por su magnífico jardín, que es este gran universo. Pero luego Él tuvo el deseo de revelarse de una manera más precisa a nosotros, de una manera más personal, porque este jardinero invisible se hizo visible en la persona de Jesucristo y en su palabra escrita. Y con esto pasamos a la segunda sección de esta plática, donde nos vamos a concentrar acerca de cómo Dios se reveló. Primero vamos a ver por medio de la creación, va a ser nuestro primer punto. En teología se le conoce como la revelación general o la revelación natural. Se le llama revelación natural porque se trata acerca del universo, de la naturaleza, pero también se le conoce como revelación general porque es una revelación que está disponible a todo ser humano, tanto rico como pobre, como inteligente, como ignorante. Es una revelación que está disponible a todo tipo de personas. Y la Escritura comienza diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando vemos y estudiamos este gran universo en el que vivimos, nos damos cuenta que la existencia de Dios es evidente y racional. Por eso un hombre llamado Paul Davies, que es uno de los físicos más importantes de nuestro siglo y que ganó el premio Templeton, uno de los mejores premios a la física, él dijo lo siguiente: existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás del universo. La impresión de diseño es abrumadora. Dios, al crear el universo, quiso dar a conocer su existencia y su carácter. Porque cuando vemos el mundo, el universo, es evidente de que Dios debe de ser todopoderoso, debe de ser sabio, soberano, bello, omnisciente y trascendente, tan solo por mencionar algunos de sus atributos. Pero por más que sea evidente de que Dios se haya dado a conocer por medio de su creación, nosotros somos igual que el explorador escéptico de esta parábola. ¿Por qué? Porque los exploradores escépticos ven a los exploradores creyentes como personas que toman la evidencia, la evidencia de los hechos y la distorsionan para inventarse un Dios imaginario. Pero la pregunta es, ¿realmente es eso lo que hace el creyente? Anthony Flew, el personaje que les estaba hablando del inicio, la mayor parte de su vida fue ateo, pero cuando hizo a un lado sus prejuicios
y se rindió ante la evidencia de los hechos, especialmente con las investigaciones recientes del ADN, a sus 81 años de edad, se rindió y dijo, verdaderamente hay un jardinero. La pregunta que se hizo el mundo en el siglo XX fue cómo el ateo más importante de nuestros siglos tuvo toda la evidencia durante todos esos años y hasta sus 81 años dijo, perdón, me equivoqué. Realmente hay un Dios. Y el apóstol Pablo nos dice por qué, aun a pesar de la evidencia, los hombres deciden no creer en Dios. Y él escribió en su carta a los Romanos, el capítulo 1, verso 18 al 21, lo siguiente. Este es el problema de por qué los hombres rechazan la evidencia de la existencia de Dios. Y el verso 18 comienza diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, apréndanse esa palabra, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es decir, está delante de ellos. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó. Es decir, Dios se ha dado a conocer a todo ser humano. Porque las cosas invisibles de Él, el pretexto no es de que Él es invisible. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, lo invisible de Él, como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa de decir, es que no vi a Dios. ¿Por qué? Porque lo invisible de Dios se hizo visible por medio de la creación. Es como si el escéptico o el incrédulo dice, ¿cómo iba a creer que Él era todopoderoso si no lo podía ver? Pablo dice, porque eso invisible de Dios, ese poder invisible se hizo visible por medio de ¿qué? La creación. Ve solamente la creación. Obviamente el que lo hizo tiene que ser todopoderoso para poder hacer todo eso y para poderlo sustentar. No tienen excusas, dice el apóstol. Y luego dice, pues habiendo conocido a Dios. Es decir, Pablo está diciendo, los ateos no existen. ¿Por qué? Porque todos han conocido a Dios. Pero ¿cuál fue el problema? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es decir, no cantaron como nosotros, gracias Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso fue lo que ocurrió con este ateo, Anthony Flew. Fue envanecido en sus razonamientos. Su corazón fue entenebrecido hasta que llegó el momento de rendirse ante la evidencia. Es decir, la incredulidad de los hombres no se debe a la falta de evidencia, sino a corazones malvados que buscan eliminar la verdad para tener el pretexto de no creer en Dios y no seguir a su Creador. Por eso Pablo dice, ningún hombre tiene la excusa de decir, no pude creer en Dios porque no había evidencia suficiente. Porque uno de los atributos de Dios es que Él es cognoscible. Es decir, que Dios se puede dar a conocer y Dios se ha dado a conocer. Y una de las maneras en las que Dios se ha dado a conocer es por medio de su creación. Por eso el salmista adoró diciendo, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y la expansión y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si este salmista, miles de años atrás, tan solo con mirar los cielos pudo decir, hay un Dios. Estos cielos proclaman su existencia. Estos cielos proclaman su gloria. La gloria de Dios no es uno de sus atributos. La gloria de Dios es el conjunto de los atributos de Dios. Lo que el salmista está diciendo, todo lo que Dios es manifestado en su creación. Por la creación puedo conocer que Él es sabio, por cómo ha hecho todas las cosas. Puedo ver que Él es trascendente. Puedo ver que Él es omnisciente. El salmista pudo conocer quién era Dios al ver la creación. Y lo preocupante aquí es de que si este salmista miles de años atrás, sin tener tanto conocimiento científico como el que tenemos ahora, pudo creer en Dios, cuánto más nosotros que ahora conocemos más acerca de nuestro universo.
Por eso tanto un himnario como un libro de ciencia debe llevarte a adorar a Dios. Y la verdad es de que mi alma se estremece cada vez que me pongo a pensar sobre todas las cosas que tuvieron que ocurrir para que el universo llegara a existir. Podemos adorar junto a Jeremías que dijo: Él es el que hizo la tierra con su poder. Él estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. El propósito de Dios, el deseo de Dios siempre ha sido darse a conocer. Él no es un Dios que está jugando a las escondidillas y esperando hasta que lo encontremos. Su propósito siempre ha sido darse a conocer, dar a conocer su existencia, dar a conocer su carácter sin dejar un pequeño lugar a la duda. Y este no es un espacio para hablar acerca de datos científicos, pero en palabras simples quiero decirles sobre qué tenía que ocurrir para que el universo existiera. La probabilidad de que nuestro universo llegara a existir es como si tuvieras un tiro al blanco a 20 millones de años luz al otro lado del universo. Te dieran un dardo y tú tuvieras que dar al blanco en el primer intento. Eso es totalmente imposible. Cuando los científicos ven lo que le llaman el ajuste fino del universo, de cómo la Tierra debía tener cierta inclinación, cierta distancia al Sol, etcétera, etcétera, muchos números, al ver todo eso, llegan a la conclusión: esto tenía que ocurrir, dar al blanco a 20 millones de años luz en el primer intento. Es decir, algo totalmente imposible. Por eso la única explicación por la cual el universo y nosotros existimos es porque Dios existe. Y Dios hizo el universo de tal manera para que cuando el hombre lo estudiara, el universo proclamara su existencia. Y ahora esto nos lleva al segundo punto, que es la conciencia, la ley moral interna en nosotros. Dios creó todo y al ver la creación podemos conocer quién es Él. Y sabes algo, tú eres parte de esa creación. Pero a diferencia de todo lo que Dios creó, a ti te hizo a su imagen y semejanza. Es decir, no eres solamente un cuerpo. Dios te dio una mente, un alma, una mente que hace que tú puedas estar consciente de tu propia existencia, una mente que hace que tú puedas estar consciente de todo lo que te rodea. Y es en esa conciencia, en esa mente, donde Dios plantó más de su conocimiento en ti. Lo que nosotros conocemos como la ley moral. Un profesor de sociología llamado Christian Smith dice que la moral es la comprensión de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es justo y de lo que es injusto, y de que no depende de nuestras preferencias y deseos. Es decir, si en nosotros existe una ley moral interna que es independiente a nuestros deseos y preferencias, incluso independiente a nuestra cultura y nuestro contexto social, eso lógicamente nos debe de conducir ¿a qué? A un dador de esa ley, a un legislador. Por lo tanto, los hombres no solamente tienen excusa para no creer en Dios, tampoco tienen excusa para decir que no conocen su carácter santo y justo. ¿Por qué? Porque el Señor a todos nosotros aquí, por medio de esta ley moral que plantó en nosotros, en nuestras conciencias, ha dado a conocer sus atributos morales. Por eso el apóstol Pablo en su misma carta a los Romanos dice lo siguiente, en el capítulo 2, verso 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, todos aquellos que no eran judíos y no recibieron la ley de Dios escrita en las tablas, aún ellos no teniendo ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque cumplen por instinto los dictados de la ley. ¿Por qué? Porque muestran por sus obras de la ley escrita en sus corazones y su conciencia dando testimonio. Sus pensamientos a veces los acusan y a veces los defienden. ¿Quién de aquí no puede dar testimonio de si eso ocurre conmigo? Aun cuando no conocía de Dios, aun cuando no conocía su palabra, yo tenía un sentido de lo que era bueno y malo. Yo no vine a la iglesia para que me enseñaran qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué? Porque desde niños lo sabemos.
sabemos distinguir entre el bien y el mal. Todos nosotros aquí hemos hecho algo malo que nos ha acusado Pepito Grillo, ¿no? Y hemos tratado de silenciar esa conciencia. ¿Por qué? Porque Dios puso esa ley moral en tus corazones. Y esa ley moral refleja el carácter santo y justo de Dios. Por eso, la conclusión del salmista para aquellos que niegan la existencia de Dios es la siguiente. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solamente un necio, solamente un tonto puede decir no hay Dios ante toda la evidencia del conocimiento de Dios en la creación y en la ley moral en las conciencias de los seres humanos. Por eso el reformador Juan Calvino dijo que todos los hombres tenemos un sensus divinitatis, un sentido divino, un sentido interno de lo divino. Todos los que estamos en este lugar tenemos este sentido interno de lo divino. Es decir, el hombre no se hace religioso. El hombre por naturaleza es religioso. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es el pecado como obstáculo. Ahora, esto que les acabo de decir levanta una pregunta, porque si todo hombre tiene acceso al conocimiento que Dios puso en su creación, ¿por qué existen tantas religiones? ¿Por qué existen tantas opiniones diferentes acerca de quién es Dios? Partiendo de ese punto, muchos dicen que la revelación general de Dios no es suficiente para saber quién es Dios, pero el problema no se debe a la revelación general de Dios. No se debe acerca de cómo Dios hizo el universo o acerca de la ley moral que Dios puso en nuestro interior. El problema se debe al pecado del hombre. El pecado del hombre que toma ese conocimiento y lo distorsiona. A partir de ese momento, ahora la creación no solamente revela los atributos de amor y de misericordia o de sabiduría, sino que ahora la creación, por medio de los desastres naturales, revela atributos de Dios como su ira ante la injusticia y el pecado. La revelación general no es insuficiente para saber quién es Dios, pero los hombres lo rechazan, no porque la creación dice muy poco acerca de Dios, sino porque dice mucho acerca de Dios. No les dice solamente que Él es todopoderoso, sino que ahora la creación les dice que ellos están en deuda con Dios. Porque al ver simplemente la muerte de los seres humanos, el hecho de nacer, crecer y morir, eso comunica el atributo de la ira de Dios ante el pecado. Y el hombre, al ver eso, al saber que está en deuda con Él, por lo tanto toma ese conocimiento, lo distorsiona y dice no hay Dios, o toma este conocimiento y hace un Dios a su propia imagen y semejanza. Dios en su amor hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero ahora el hombre en su pecado le devuelve el favor a Dios, y ahora el hombre toma a Dios y ahora lo hace él a su propia imagen y a su propia semejanza. Ahora, ¿por qué hay tanto hombre que adora a un Dios falso? Porque ¿quién no va a adorar a un Dios conformado a su propia imagen y a su propia semejanza? El pecado se convirtió, por lo tanto, en el gran obstáculo entre el hombre y la revelación natural. Y muchos piensan que debido a ese gran obstáculo, ahora Dios tuvo que pensar en otro plan para darse a conocer. Y ese plan fue, ahora me voy a revelar al hombre por mi palabra. Pero eso no es cierto. Porque antes de la caída, antes de que el hombre pecara, Dios ya se revelaba al hombre por medio de su palabra. Adán podía conocer algo de Dios al ver la creación, al ver su conciencia con esta ley moral interna. Pero la única manera en la que Adán podía conocer la voluntad, las promesas y los propósitos de Dios era por medio de su palabra. Por ejemplo, Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día de que él coma ciertamente morirás. Adán no podía conocer eso al ver la creación o al buscar en su conciencia. La única manera en la que Adán podía conocer la voluntad de Dios era por medio de su palabra. Así que Dios siempre se ha dado a conocer a través de su creación, a través de nuestras conciencias y a través de su palabra. Por ejemplo, el ateo Anthony Flew
se convirtió a los 81 años de edad, pero solamente llegó a creer en Dios, pero no llegó a creer en el Dios que se reveló de manera personal en Jesucristo y en su palabra. Eso nos lleva a concluir que la revelación general puede contar la gloria de Dios, pero su palabra escrita nos cuenta una gloria mayor. Y eso es lo que nos lleva a nuestro último punto, que es la revelación especial de Dios. El primer punto es que la revelación general, es decir, la creación, depende de la revelación especial de Dios. Una manera de ver por qué la revelación especial de Dios, es decir, su palabra es más necesaria o más importante que su revelación general en la creación, es viendo que aún la creación depende de la palabra de Dios. Nosotros, por ejemplo, podemos crear cosas a partir de algo. Podemos crear cosas maravillosas como una computadora o un avión, pero incluso el mejor artista o el mejor músico se inspira de algo que ya ha sido hecho. Nosotros creamos a partir de algo, pero la Escritura dice que Dios hizo todo a partir de la nada. No es que Dios tenía una especie de plastilina cósmica, se la encontró mientras iba vagando por el universo y dijo, con esto voy a crear el universo. No, la Escritura dice que de la nada Dios hizo todo. Todo lo que vemos ha sido creado a partir de Dios. Fuera de Dios no hay nada. Por eso el salmista dijo en el Salmo 33, verso 6, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Y el autor de Hebreos dijo, Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Si la misma creación depende de la palabra de Dios, ¿por qué querer buscar conocer a Dios o escuchar a Dios o entender a Dios por medio de la creación si aún la creación depende de su palabra? Desde el principio, si vemos el Génesis, Dios reveló que Él era uno. Y esto nos lleva al punto de que Dios es un Dios trino. Dios desde el inicio revela que Él es un solo Dios y que fuera de Él no hay otro. Cuando leemos en nuestras Biblias, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, el nombre original en hebreo es Elohim. No dice en el principio Dios, dice en el principio Elohim. Este es el primer nombre que Dios revela acerca de Él mismo. Y es un nombre en el cual debemos prestar mucha atención, porque ese nombre no está escrito en singular. Es un nombre que está escrito en plural. Y eso nos hace hacernos muchas preguntas. Si Dios revela que Él es uno, ¿por qué el nombre que usa para revelar quién es Él es un nombre en plural? El nombre en plural puede manifestar grandeza o majestad, como en la antigüedad hablaban los reyes. Hablaban de manera plural. Pero en esta época ni siquiera había reyes. Entonces ese no es un buen argumento. Este texto, interpretado a la luz de todas las Escrituras, nos lleva a concluir acerca de que Dios es un Dios trino, tal como lo reveló de manera explícita en el Nuevo Testamento. Y esta interpretación tiene sentido si continuamos leyendo el libro de Génesis, que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está Dios revelándose como uno. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y luego dice, y el Espíritu de Dios, una segunda persona, se movía sobre las superficies de las aguas. Y entonces dijo Dios una palabra, sea la luz, y hubo la luz. En esta porción del Génesis, Dios se revela como creador, como espíritu y como una palabra. Desde el primer texto de la Biblia, Dios revela que Él es uno en esencia y tres en personas. Y esa verdad sigue presente a lo largo del Génesis si seguimos leyendo. Cuando Dios crea al hombre, Dios habla en plural. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él no dijo, voy a hacer al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En la maldición de la Torre de Babel, Dios habla en plural diciendo, vamos, bajemos. No dijo, voy a bajar.
Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Posiblemente el texto más importante de toda la Escritura que revela que Dios es uno es un texto conocido como el Shema, el texto más importante para el pueblo judío. Un texto tan importante que repiten más de 3 veces cada día. Y el Shema es Deuteronomio 6:4 que dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Podríamos presentar varios textos que revelan que Dios es un Dios trino a lo largo del Nuevo Testamento, pero siempre llega alguien que dice: ¿y qué del Antiguo Testamento? Posiblemente la creencia de que Dios es una Trinidad fue un invento del tiempo de la iglesia cristiana, porque antes Dios nos había revelado como un Dios trino y presentan este texto. ¿Qué más claro que Dios es una sola persona al ver el Shema? El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Pero si vemos la palabra uno en el idioma original, en el hebreo, es una palabra muy importante. Esta palabra es la palabra echad. Y esta palabra solamente aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, sería una palabra importante de ver qué dice en el otro texto que no es el Shema. Y ese texto es Génesis capítulo 2, verso 24, donde Dios dice que cuando el hombre y la mujer se unan en matrimonio, serán una sola carne. La palabra uno, cuando dice el Señor uno es, no es en relación a una sola persona, sino en cómo 2 o 3 personas son uno solo. Es aún el Shema, aún este texto que revela que Dios es uno, nos enseña que Él es uno en esencia, pero que existe eternamente como 3 personas. Así que la doctrina de la Trinidad, una doctrina que en muchas iglesias se está olvidando, se está distorsionando, incluso el Antiguo Testamento está saturado de eso. Ahora, esto parece que fue un gran paréntesis al hablar del tema de que Dios se ha revelado por medio de su creación, por medio de su palabra, pero no. Aparte de que es importante de entender que Dios es un Dios trino, esto que acabamos de hablar está totalmente relacionado con el tema de la revelación especial, porque tal vez algunos al leer este texto del Génesis pensaban que la palabra de Dios se trataba de una mera voz, como si la palabra de Dios fuera semejante a nuestra voz, como si fueran sonidos producidos por cuerdas vocales, pero al ver todo esto nos damos cuenta que la palabra de Dios no se trata de una mera voz, sino que se trata de una persona. Y esa persona, el apóstol Juan nos dice quién es Él. Al inicio de su evangelio dice: en el principio existía el verbo, existía la palabra. Y el verbo, la palabra, estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando Juan escribe en el principio, su propósito es que recuerden cómo inicia el libro de Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahora Juan dice, en el principio, esa palabra que vemos que dice, hágase la luz y hubo luz, esa palabra estaba con Dios. Y ¿saben algo? Esa palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios no se trata de una mera voz. La palabra de Dios es Cristo mismo. Entonces cuando Dios creó todo, no se trataba de una voz, sino se trataba de que estaba haciendo todas las cosas por medio de Jesús. Eso significa que cuando Dios te creó a ti, te creó por medio de Jesús. Cuando la Escritura dice que Dios sustenta la creación por el poder de su palabra, significa que Dios sustenta todo a través de la persona de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida porque todo para existir y continuar existiendo depende de Él. Por eso si tú no estás en Cristo,
Si tú no has creído en Él, no te has arrepentido, no lo sigues, entonces en ti no hay vida. Y como dice la Escritura, estás muerto en tus delitos y pecados. A veces pensamos que sería asombroso que la revelación especial de Dios, la manera en la que Dios habla, fuera como en el tiempo del Antiguo Testamento, en algunos momentos donde Dios habló de manera audible, o de que Dios nos hablara como Dios habló en el bautismo de Jesús, con palabras audibles, o que Dios nos hablara como cuando Jesús fue transfigurado en aquel monte que dijo: Él es mi Hijo, a Él oíd, en Él tengo complacencia. Pensamos que esos momentos de revelación especial donde Dios habló de manera audible serían igual de especiales para nosotros. Nos gustaría vivir así. Y por esa razón menospreciamos luego la Escritura, porque pensamos que este libro que tenemos en nuestras piernas, en nuestras manos, es un libro muerto y sería mejor que Dios nos hablara de esa manera. Pero no estamos entendiendo, porque Dios hizo algo más asombroso que hablar de manera audible. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Dios no solamente habló de manera audible, Dios nos habló cara a cara. Por eso el autor de Hebreos comienza diciendo: y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo algo mejor que hablar de manera audible. Dios nos habló en la persona de Dios, el Hijo, cara a cara. Jesús es la plenitud de la revelación del Padre y por lo tanto Jesús es la revelación suprema de Dios. No solamente la revelación especial, es la revelación suprema de Dios. Así que cuando los hombres quieren conocer a Dios el Padre sin Jesucristo, ellos no están conociendo al Dios verdadero, sino que están conociendo a un ídolo formado en sus corazones. Si tú quieres conocer a Dios aparte de Cristo, estás obteniendo todo menos al Creador del universo. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. La única manera de poder conocer a Dios es por medio de Jesús. No es por medio de tus obras, por medio de tu propia justicia, por medio de tu rectitud moral, por medio de vivir bien, o por medio de orar, por medio de venir a la iglesia. La única manera en la que podemos conocer a Dios verdaderamente es a través de Jesucristo. Y la única manera de conocer a Jesucristo, la palabra que se hizo carne, es a través de la palabra escrita. Grábense bien eso, hermanos. La única manera de conocer a la palabra que se hizo carne es a través de la palabra escrita. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es la Biblia como la revelación especial de Dios. En la Biblia, como les dije, vemos en varias ocasiones que, fueron muy pocas ocasiones más bien en las que Dios habló de manera audible, porque la mayor parte en las Escrituras en la que Dios habló fue por medio de sus profetas. Por ejemplo, Dios le dijo a Jeremías: he puesto en tu boca mis palabras. En Primera de Reyes 14:18 dice: el Señor había hablado por medio de su siervo, el profeta. Había una doble función. Hablaba el profeta, pero era Dios hablando a través de él. Pero luego vemos que no solamente Dios habló por los profetas, sino que Dios mandó a sus profetas poner por escrito todo lo que él les decía. Por ejemplo, a Isaías, en el capítulo 30, verso 8 dice, Dios hablándole a Isaías: anda pues delante de ellos y grábalo en una tablilla. Escríbelo en un rollo de cuero, para que en los días venideros quede como un testimonio eterno. Dios siempre tuvo el propósito de poner por escrito su palabra. Y ese libro que tienen en sus manos es la palabra de Dios. A Jeremías le dijo: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Jeremías 32. Por eso el apóstol Pablo, al referirse al Antiguo Testamento en 2 de Timoteo 3:16 dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada viene del griego theopneustos, que significa soplada por Dios, respirada por Dios.
la traducción inspirada en realidad no es una buena traducción, porque inspirada viene de la palabra de inhalar. Inhalar es ¿qué? Algo que es de afuera hacia adentro. Y lo que hizo Dios no fue inhalar, sino exhalar. Algo que vino de Él hacia afuera. Entonces una mejor traducción sería: toda la escritura es exhalada por Dios. Y en relación con la inspiración del Nuevo Testamento uno puede decir, ok, la revelación especial de Dios es el Antiguo Testamento. Pero ¿qué del Nuevo Testamento? Bueno, vemos que Jesús nunca le dijo a los apóstoles, escriban esto. O mientras Él hacía un milagro, a ver Lucas, voy a hacer un milagro, observa bien y anota muy bien todo lo que voy a hacer. En ninguna parte de la Escritura vemos que ocurrió eso. Incluso el Nuevo Testamento se escribió muchos años después de la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Pero vemos que Jesús anticipó la escritura del Nuevo Testamento cuando se acercó a los apóstoles y les dijo, va a llegar el día donde yo voy a enviar al Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya y que Él venga. No solamente porque yo tengo un cuerpo físico aquí en la tierra y por lo tanto estoy limitado. Y les conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo, con su atributo de omnipresencia, va a poder estar en todo lugar. No solamente es eso. Les conviene que yo me vaya porque cuando Él venga, les va a recordar todas las cosas que yo he dicho y yo he hecho. Y en ese momento ustedes pondrán por revelación en lo que se va a llegar a conocer como el Nuevo Testamento. Y eso lo sabemos porque Pablo escribió, por ejemplo, en 1 Corintios 14:37, y esto que les escribo es mandato del Señor. No es de que el apóstol Pablo no estaba consciente de lo que mandaba, no era la palabra de Dios. Y tiempo después la iglesia se reunió y dijo, ¿qué tal si estas cartas las juntamos y las asemejamos al Antiguo Testamento y decimos que es la palabra de Dios? No. Los apóstoles estaban conscientes de lo que estaban escribiendo era revelación de Dios. Por eso el apóstol Pablo podía decir, esto que les escribo es mandato del Señor. Por eso el teólogo Kevin DeYoung dice, Dios utilizó el intelecto, las habilidades, la capacidad para evaluar los acontecimientos, la información histórica, el trasfondo, la educación y la personalidad de los autores bíblicos para escribir lo que era divino e infalible. Los islámicos tienen miedo a decir que el Corán es humano. Ellos dicen, no, esto es totalmente divino. El cristiano no tiene ese temor. La escritura es tanto divina como humana. Fue inspirada por Dios a través de hombres que la escribieron. Y algo que me sorprende de eso es de que aún la escritura revela quién es Dios. Porque así como Dios el Hijo, la palabra encarnada, tiene las dos naturalezas, completamente divino, completamente humano, de la misma manera su palabra lo tiene, completamente divina y completamente humana. Eso es algo que a mí me llena de asombro. Es en la palabra escrita donde Dios se ha dado a conocer de una manera especial y es Dios quien nos ha mandado a creer y a obedecer esa palabra. No las palabras de algunos hombres que se hacen llamar profetas, se hacen llamar apóstoles, ni siquiera las impresiones de nuestro corazón que sentimos, siento que Dios me dijo esto. Dios no nos mandó a creer y a obedecer esas palabras. Y a veces estamos más preocupados en creer y en obedecer lo que creemos que Dios nos dijo al sentir algo en nuestro corazón o por medio de una circunstancia, que creer y obedecer lo que verdaderamente tenemos la certeza de que es la palabra de Dios, que esa es su escritura. Como creyentes a veces estamos preocupados en creer y obedecer de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuando la voluntad de Dios ha sido revelada en la Escritura. Tú lee la Biblia y en cada parte vas a encontrar, y la voluntad de Dios es, y la voluntad de Dios es. Si quieres creer y obedecer la voluntad de Dios para tu vida, cree y obedece la voluntad de que Dios reveló en su palabra. Y Dios pone en tal estima su palabra que el salmista escribió, Salmo 138:2. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios pone su palabra a la misma altura de su nombre. Y cuando la Escritura habla del nombre de Dios,
se refiere al conjunto, a la totalidad de todo lo que Dios es. Entonces, si Dios pone en alto su palabra, ¿por qué queremos poner nosotros en lo bajo lo que Dios ha puesto en lo alto? Y el mejor ejemplo de alguien que tuvo experiencias realmente sorprendentes, sobrenaturales, y que aún así estimó las Escrituras como su máxima autoridad, fue el apóstol Pedro. Todos nosotros pagaríamos lo que fuera para tener las mismas experiencias que tuvo el apóstol Pedro. Escuchar a Jesús, caminar con Él, ver sus milagros. Dentro de los apóstoles, Él pudo estar en el monte de la transfiguración. Antes del Señor ser glorificado, Jesús fue transfigurado, es decir, se desvistió de su humanidad para revelar algo de su divinidad en aquel monte. Y Pedro estuvo allí para verlo. Los judíos que tanto anhelaban ver a Moisés, de repente ahí se aparece Moisés y Elías. Y Pedro en primera fila. Si alguien tuvo experiencias con Dios o experiencias sobrenaturales, ese fue el apóstol Pedro. Y aún así, Pedro consideró la Escritura por encima de sus propias experiencias. En su primera carta, Pedro escribió, el contexto de la carta es de que había varios falsos maestros predicando mentiras acerca de quién era Dios, acerca del Evangelio, acerca de la segunda venida de Jesucristo. Los falsos maestros comenzaban a decir que los apóstoles son unos mentirosos. Pedro, todo lo que les ha dicho es pura mentira. Y Pedro en su carta dice lo siguiente, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, como decían los falsos maestros, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Verso 17. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, Pedro está describiendo la experiencia del monte de la transfiguración. Cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros escuchamos esa declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pero el verso 19 dice, pero tenemos una palabra profética más segura. Pedro está diciendo, si no nos creen a nuestro testimonio ocular, a lo que nosotros escuchamos, no hay problema, porque hay un testimonio superior a nuestras propias experiencias, una profecía más segura, y esas son las Escrituras. Y lo dice, y hacen bien en prestar atención a ellas, porque son como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día termina y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Si el apóstol Pedro, aún a partir de estas experiencias, él consideró la Biblia como superior, como una máxima autoridad, ¿quiénes somos nosotros para estar buscando experiencias sobrenaturales o cosas extrañas aparte de lo que Dios reveló en su palabra? ¿Por qué querer escuchar nuevas revelaciones? ¿Por qué querer escuchar cosas nuevas? O querer escuchar a un disque profeta, a un apóstol que dijo, Dios me ha revelado algo nuevo, cuando el apóstol Pedro dice, esta es la palabra profética más segura, la Escritura. Y la palabra escrita de Dios, la Biblia, no es menor o menos especial que sus palabras personales que vemos en el monte de la transfiguración o en aquellos momentos donde fueron audibles. Su palabra escrita es tan personal como lo fue en aquellos momentos y como lo fue para sus apóstoles. Y esto, hermanos, nos debe animar a leer y a estudiar la Escritura y nos debe alentar a exponerla a la iglesia y al mundo entero. Por eso cada vez que venimos a la iglesia y escuchamos la palabra predicada desde este púlpito, estamos escuchando a Dios. Porque no se trata de la predicación de un hombre, sino un hombre exponiendo la palabra de Dios. Por eso tenemos un púlpito. Porque lo que está entre la iglesia y el predicador no es uno mismo, sino que es la Escritura. El mediador entre la iglesia y el predicador. Ahí es donde los hombres queremos escuchar a Dios. La Biblia tiene autoridad no porque la iglesia le da esa autoridad, sino porque la autoridad reside en la Escritura misma. Por eso a lo largo de la historia se ha dado a conocer 4 atributos de las Escrituras.
Así como Dios tiene atributos, era de esperar que su palabra revelada tuviera atributos semejantes a los de Dios. Y eso es de que la palabra es inerrante, clara, necesaria y suficiente. Y con esto cerramos. ¿Qué significa que la palabra es inerrante? Si tú lees las escrituras, lo dices, aquí hay un acento donde no debe ir un acento. Hay un error, la Biblia se equivoca. Le ponen coma donde no hay coma. No, eso no significa que la escritura sea inerrante. La inerrancia de las escrituras significa que los manuscritos originales no tuvieron error ni afirmaciones que contradigan la verdad. En pocas palabras, la inerrancia de las escrituras significa que todo lo que la Biblia afirma es verdad. Ahora, este no es un tema, un espacio para hablar de traducción de la Biblia, qué tan fiel nos llegó. Pueden investigarlo aparte, podemos recomendar libros, pero en resumen, de los manuscritos originales a lo que tenemos hoy en día, el porcentaje de similitud es un 99.8%. Las únicas diferencias son letras como la N y un par de comas, cosas insignificantes. Es sorprendente ver cómo Dios a lo largo de la historia ha guardado su palabra. Yo soy licenciado en historia y una de las cosas que me ayudó a guardar la fe fue ver toda esa evidencia de cómo Dios fue guardando su palabra. Y lo que tenemos hoy en nuestras manos verdaderamente es la palabra de Dios. Un texto que afirma la inerrancia de las Escrituras, porque la autoridad y la fidelidad de las Escrituras no depende de una evidencia externa. No es de que, creemos en la Escritura por toda esta evidencia histórica, arqueológica, no. La autoridad de la Escritura reside en ella misma. Entonces, ¿dónde creemos la inerrancia de la Escritura? Hay que ir a la Biblia misma. Y Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Cada punto, cada coma que tenemos en este libro es digna de crédito. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Segundo atributo, es clara. Tú puedes decir, no es clara. Yo la leo y no la entiendo. Hay palabras realmente raras, ¿no? Yo me voy a Levítico y me lo salto. Yo solamente leo el Nuevo Testamento porque realmente el Antiguo yo no entiendo nada. Incluso leo los Evangelios y hay veces que Jesús me parece algo extraño. Le preguntaban una cosa y respondía otra. No entiendo, para mí no es clara. Y es cierto, hay palabras que tal vez no son tan fáciles de entender, pero eso no significa que son imposibles de entender. El apóstol Pedro incluso en su segunda carta dice que había hombres que tomaban las cartas del apóstol Pablo y lo dice, estos hombres indoctos que tuercen las escrituras. Es decir, Pedro estaba diciendo que las cartas de Pablo las asemeja con las escrituras, con el Antiguo Testamento. Pedro estaba diciendo, esto que se está escribiendo es inspirado por Dios. Pero luego dice, pero estas cartas son difíciles de entender. Pero el problema no es que sean difíciles, porque Pedro luego dice, es que estos hombres inmorales tuercen todo lo que Pablo ha escrito. El problema de estos hombres era su pecado. Entonces, no significa que la escritura es imposible de entender. Significa que vamos a tener que dedicar tiempo, sentarnos, estudiar, meditar, pensar, para ver lo que Dios ha revelado en su palabra. Y la palabra es tan clara que Dios dijo en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, la palabra de Dios es tan clara y tan fácil de entender que hasta un niño la puede comprender. Si su palabra fuera imposible de entender, Dios jamás habría mandado a los padres enseñárselas a sus hijos. La palabra también dice en el Salmo 19, verso 7, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. La palabra sencillo viene del hebreo peti, que se podría traducir como una persona que carece de un sano juicio. Si aquí dice que la palabra da sabiduría incluso a aquellos que carecen de un sano juicio, eso significa que su palabra es clara y que todo mundo la puede entender. Atributo número 3, es necesaria. Es decir, la palabra de Dios es necesaria para conocer su voluntad y su plan de salvación.
como les he dicho a lo largo de esta plática, los cielos nos revelan la gloria de Dios, pero no nos revela, por ejemplo, cómo ser salvos. No nos revela la encarnación de Dios el Hijo. Para eso necesitamos la revelación especial de Dios. Por eso la palabra es necesaria. Por eso Romanos 10, 13, 17 dice: la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Otros pasajes dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú dices: hermano, yo he orado a Dios que me dé fe, y nada ocurre, bueno, tu receta está mal, porque aquí dice que tienes no que orar, sino oír y oír. Tal vez no tienes fe porque no lees lo suficiente la palabra. Con eso no estoy diciendo que no ores, sino que escuches la palabra y ores mientras la escuchas. Y luego el Señor dice que es tan necesaria que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y el último atributo es de que la palabra es suficiente. Es decir, la palabra es suficiente para conocer la voluntad de Dios. Hermano, no necesitas experiencias extrañas al buscar a Dios, al hacer meditaciones extrañas, tiempos de adoración extraños, como muchas de esas cosas que enseñan en muchas iglesias. La Escritura es suficiente para conocer la voluntad de Dios. Deuteronomio 29, 29 dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado, es decir, lo que ha sido puesto en escrito en la Biblia, nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Lo único que tú necesitas para conocer a Dios es su palabra. Pablo considera, por ejemplo, la Escritura como suficiente para conocer el Evangelio. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 16, Pablo le dice a Timoteo: desde la niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hermano, si tú no conoces a Dios, si tú sientes que estás lejos de Él, si tú sientes que Dios está airado contra ti, si tú no puedes dormir porque tú dices: lo único que me espera es el infierno, yo quiero ser salvo, yo quiero conocerlo. Tú no necesitas ninguna experiencia mística. Tú lo que necesitas es lo que Pablo le dijo a Timoteo: las Escrituras te pueden dar el conocimiento necesario para que tú seas salvo por medio de Cristo Jesús. Y es tan suficiente que Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Por lo tanto, la revelación especial se vuelve necesaria para nuestro conocimiento verdadero de Dios. Así que cuando tú quieres ver a Dios apartado de su palabra, obtienes a un Dios conformado a tu imagen y semejanza, en lugar de obtener al único Dios verdadero. Y como conclusión, hermanos, cerrando esta charla, veamos el placer de conocer a Dios. A los hombres no les es más difícil aceptar la revelación especial de Dios de lo que es aceptar su revelación general. Todos los hombres, si tú ya eres creyente, aún en un momento tú rechazaste el conocimiento que Dios puso en su creación, que Él puso en tu conciencia, que Él puso en su escritura y en la persona de Cristo Jesús. Por eso es más necesario. Necesitamos más que nuestros ojos para ver el mundo y conocer a Dios. Necesitamos más que nuestros ojos y nuestros oídos delante de la palabra para conocer a Dios. Todos nosotros necesitamos de la obra sobrenatural del Espíritu Santo que abra nuestros ojos y nuestros oídos para ver lo que Dios ya ha revelado. Dios comenzó este mundo diciendo que hágase la luz. Ante un mundo que estaba sin orden y que estaba vacía, Dios se acercó y dijo: hágase la luz. Lo mismo necesitamos que Dios haga en nosotros. Que llegue a tu vida desordenada y vacía y que diga: hágase la luz. Para que ante esa luz puedas ver la gloria que Dios reveló en las Escrituras. Para la gloria de Cristo Jesús que tú no puedes ver. Tú ves a Jesús y ves todo menos verdad, menos gloria, menos hermosura. Tú necesitas que llegue el Espíritu Santo a tu oscuro corazón y diga: hágase la luz.
para que cuando haya luz y ahora vayas a las Escrituras, puedas ver la verdad que hay en Cristo, puedas ver la hermosura que hay en Él y puedas ver la gloria que hay en Él. Por eso, aun siendo creyentes, debemos orar junto al salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Por eso, hermanos, la única manera de contemplar al jardinero invisible es por medio de su palabra, porque en esa palabra Él se reveló de manera perfecta, precisa, exacta, revelándose en la persona de Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es el único lugar donde te podemos conocer, donde te podemos ver. Si tú eres alguien que viene por primera vez o alguien que ha pasado años en la iglesia y tú dices: yo no conozco a Dios, pero crees que el Espíritu Santo en este momento ha incomodado tu corazón, algo comienza a arder en tu corazón que dice: quiero conocerte. Señor, sé que mi pecado ha sido un obstáculo, mi rebeldía, Señor. Sé que he querido saciarme del mundo, pero al escuchar esto, quiero conocerte, tengo deseos de conocerte. Me acerco a la palabra y no veo nada. Veo a tu Hijo revelado en la Escritura y no veo gloria, no veo hermosura, no veo verdad. Soy como los fariseos que aún viendo a Jesús hacer un milagro, digo: Él ha de tener un demonio, Él ha de ser Belcebú, Él no puede ser el Hijo de Dios verdadero. Señor, yo soy como esos fariseos. Yo veo a Jesús tal vez resucitando a Lázaro y aún así digo: hay algo raro detrás de esto, Señor. Soy como esos fariseos que no importando lo que Jesús hablara, lo que Jesús hacía, el milagro que hiciera, aún con los fariseos supieron que la tumba estaba vacía. Le dijeron a los romanos: la tumba está vacía. ¿Cómo sucedió esto? En lugar de creer, ellos dijeron a los romanos: vayan y mientan y digan la mentira de que los discípulos robaron el cuerpo. Soy como esos fariseos que no importando toda la evidencia de la creación, de la ley moral que has puesto en mi conciencia, que manifiesta que eres justo y santo, aún no importando que te has revelado en la palabra, aún no importando que te has revelado en Cristo Jesús, aún no importando que por más de 2000 años has dado testimonio de que has resucitado al salvar a personas de toda nación, de todo género, de toda posición. No importa cuánta evidencia vea, mi corazón sigue incrédulo. Yo necesito, Señor, lo que dijo este hermano, que así como cuando en el principio la tierra estaba sin orden, estaba vacía, y tú dijiste: hágase la luz, necesito que vengas a mi corazón desordenado, vacío y oscuro y digas: hágase la luz. Necesito, Espíritu Santo, que abras mis ojos, que quites mi corazón de piedra y me des un corazón de carne, Señor. Señor, he sido creyente, pero he perdido el asombro de tu gloria. Me acerco a tu palabra y ya no veo nada. Señor, oro como el salmista: abre mis ojos. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, porque te quiero conocer, porque esta es la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado, Señor. Si tú no le conoces, simplemente ruégale y dile: sálvame, Señor, te quiero conocer. Creo en tu Hijo Jesús. Creo que Él cumplió la ley a la perfección en mi lugar. La ira que siento que merezco, Señor, ahora creo que esa ira Jesús la recibió en la cruz, en mi lugar, Señor. Creo que solamente Jesús me puede justificar. Creo que solamente Jesús me puede declarar justo delante de ti, Señor. Dejo mis méritos, dejo mi propia justicia, dejo mi religión y deposito mi fe en tu Hijo Jesús, porque solamente por medio de Él te puedo conocer, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra y por tu Hijo Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén.